الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज से A partir de hoy retomaré de nuevo los relatos de los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que participaron en la batalla de Badr. El primer compañero que mencionaré es Hazrat Sinan bin Abi Sinan, quien perteneció a la tribu de Banu Asad y fue un confederado de los Banu Shams. Participó en la batalla de Badr, también acompañó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las batallas a las que se enfrentó, incluidos Uhud, Khandak y Hudaybiyah. Hay diferentes opiniones sobre quién realizó el primer Beit, el juramento de lealtad durante el Beit Rizwan. Según algunos, fue Hazrat Abdullah bin Umar quien realizó el Bay'at, mientras que otros han mencionado el nombre de Hazrat Salma bin Aqwa en su lugar. Sin embargo, según Waqidi, fue Hazrat Sinan bin Abi Sinan quien realizó por primera vez el Bet. Sin embargo, otros opinan que fue el padre de Hazrat Sinan quien tuvo el honor de tomar el Bet. Primero, en cualquier caso, está registrado en la historia que durante el Beit Rizwan, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a tomar el Bayat, y Hazrat Sinan extendió también su mano para que pudiera tomar su Beit. Al hacerlo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: ¿qué es lo que estás prometiendo? Hazrat Sinan radiyallahu anhu respondió: cualquier cosa que hayas decidido en tu corazón. Sobre esto el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿qué he decidido? ¿Acaso lo sabes? Ya que los compañeros se sentían inspirados en la compañía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, el compañero respondió: alcanzar la victoria o ser un mártir. El resto de los allí presentes también comenzaron a decir que también querían realizar el Bayat en los mismos términos en que Hazrat Sinan radiyallahu lo hacía. Hazrat Sinan radiyallahu anhu se encontraba entre los prominentes compañeros Jabbar Muhajirin, es decir, los que emigraron a Medina desde la Meca. Cuando Tulayha bin Juwaylid reclamó ser un profeta, fue Hazrat Sinan quien primero informó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam escribiendo una carta, ya que él era el gobernador de Banu Malik en ese momento. El segundo compañero cuyo relato voy a mencionar es Hazrat Mehya, que anteriormente fue esclavo de Hazrat Umar. El nombre de su padre era Salih. Fue el primer mártir durante la batalla de Badr. Vino de Yemen. Al principio fue llevado ante Hazrat Umar como prisionero. En ese momento Hazrat Umar le liberó en un acto de benevolencia. Fue uno de los primeros compañeros que emigraron a Medina. Participó en la batalla de Badr, tuvo el honor, como se ha mencionado anteriormente, de ser el primer mártir del ejército musulmán. Estaba de pie entre dos filas cuando una flecha le golpeó de repente
y murió en consecuencia. Amir bin Hazrami lo martirizó, fue su flecha la que le atravesó. Hazrat Sa'ad bin Musayyib relata que cuando Hazrat Mehya fue martirizado, pronunció las siguientes palabras: Ana Mehya wa ila Rabbi arji'u. Soy Mehya y hacia mi Señor voy a regresar. Hazrat Mehya fue una de las personas sobre quien se reveló el siguiente versículo: y no rechaces a quienes invocan a su Señor mañana y tarde buscando su semblante. Además de él, los siguientes compañeros también fueron incluidos: Hazrat Bilal, Hazrat Sohaib, Hazrat Ammar, Hazrat Habab, Hazrat Utbah bin Ghazwan, Hazrat Aus bin Khawli, Hazrat Amir bin Fuhaira. Este versículo revelado no significaba Dios nos perdone que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam rechazara a los pobres. Su amor, honor, respeto y amabilidad por los pobres fue incomparable y extraordinario, y podemos evaluar esto tanto en los hadices, en los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, como en los testimonios personales de los pobres. En realidad, este versículo es una respuesta para las personas ricas y de alto abolengo que deseaban recibir más honor y respeto. En respuesta, Allah el Todopoderoso declaró que ya le había ordenado al profeta sallallahu alaihi wasallam que respetara y honrara a las personas empobrecidas que han sobresalido en el recordatorio de Allah y en su adoración. Algo más valioso a los ojos de Allah el Todopoderoso que su riqueza personal y el honor familiar. De hecho, el profeta de Allah hace lo que Allah le ordena. Por lo tanto, este versículo es en realidad una respuesta para aquellas personas acaudaladas que creían que su rango era superior y por tanto declaraban que el profeta de Allah no se preocupaba por su honor y su riqueza. Sin embargo, estas personas sí le son queridas. Otro compañero es Ahmed bin Muhallid. El nombre de su madre era Amara bint Hansa. Perteneció a Banu Malik bin Nayyar de la tribu Khazraj. Tomó parte en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado el día de Uhud. Otro compañero es conocido por el nombre de Hazrat Hatib bin Amr bin Abdishams. Abu Hatib fue su nombre patronímico y perteneció a la tribu de Banu Amir bin Loi. Asma bin Harith bin Naufal fue su madre, que pertenecía a la tribu de Ashiya. Hazrat Zuhair bin Amr, Hazrat Salid bin Amr y Hazrat Zakran bin Amr fueron sus hermanos. Hazrat Amir bin Hatib estaba entre los hijos de Hazrat Atib bin Amr y el nombre de su madre era Waita bin Alkama. Antes de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fuera a Darul Arqam, la casa de Arqam, el primer lugar donde los musulmanes se reunían y adoraban a Allah en secreto, había aceptado el Islam a través de la predicación de Hazrat Abu Bakr. Emigró a Abisinia en 2 ocasiones. Según una narración, la primera persona que llegó a Abisinia durante la primera migración fue Hazrat Hatib bin Amr bin Abdishams. Cuando emigró de la Meca a Medina, se quedó en la casa de Hazrat
Jafar bin Abdul Munzir, el hermano de Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir, participó en la batalla de Badr con su hermano Hazrat Salid bin Amr y también participó en la batalla de Uhud. Hazrat Salid bin Amr organizó el matrimonio entre el santo profeta y Hazrat Sauda bin Zama. Según algunos, Abu Tatib organizó este matrimonio. La dote en esa ocasión era 400 dirhams. Los detalles de este matrimonio se han registrado en Tabaqat ul-Kubra de la siguiente manera: que el primer marido de Hazrat Sauda, Hazrat Sakran bin Amr, quien era hermano de Hazrat Hatib bin Amr, falleció en la Meca después de haber regresado de Abisinia. Cuando el Iddat, que es el periodo prescrito, Hazrat Sauda llegó a su fin, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le envió una propuesta de matrimonio. Hazrat Sauda dijo: la decisión está en tus manos. Sobre esto el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que debía nombrar a un hombre de su tribu para que le entregase el matrimonio a él. Posteriormente Hazrat Sauda nombró a Hazrat Hatib bin Amr. Así Hazrat Hatib entregó a Hazrat Sauda en matrimonio al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Después de Hazrat Khadija, Hazrat Sauda fue la primera mujer con la que se casó el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Él, Hazrat Hatib, también participó en el Beit Rizwan de Hudaybiyah. Luego hay un compañero llamado Hazrat Abu Huzaima bin Aus. El nombre de su madre era Amra bint Masud. Era el hermano de Hazrat Masud bin Aus. Hazrat Masud bin Aus también participó en la batalla de Badr. Hazrat Huzaima participó junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las batallas, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Falleció durante el califato de Hazrat Usman. Hay también un compañero con el nombre de Hazrat Tamim Maula Hirash. Hazrat Tamim fue el esclavo liberado de Hazrat Hirash. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Khabbab bin Utba, que era también un esclavo liberado. Participó en las batallas de Badr y Uhud. A continuación hay un compañero llamado Hazrat bin Munzir bin Qudama. Hazrat Munzir bin Qudama pertenecía a la tribu de Banu Ghanam. Participó en las batallas de Badr y Uhud. Según Allama Waqidi, fue designado para atender a los cautivos de Banu Qainuqa. Luego hay un compañero que se llama Hazrat Haris bin Hatib. Su nombre patronímico era Abu Abdullah. El nombre de su madre era Umamma bint Samit. Perteneció a la tribu Ansar de Aus. Era el hermano de Hazrat Thaliba bin Hatib, Hazrat Haris bin Hatib y Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir. Se dirigían hacia la batalla de Badr junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando en Rauha el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró a Hazrat Lubaba bin Abdul Munzir gobernador de Medina, mientras que a Hazrat Haris bin Hatim le nombró
Amir, el líder de la tribu de Banu Amr bin Auf, y los envió de vuelta a Medina. Sin embargo, considerando a ambos entre los compañeros que habían participado en la batalla de Badr, se les dio también una parte del botín de guerra, incluyendo las batallas de Badr, Uhud y Khandak. También tuvo la suerte de participar junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en el Beit Rizwan, ya que estaba preparado y de camino para participar en la batalla de Badr, y como había deseado participar de todo corazón, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam lo contó entre los que tomaron parte en la batalla de Badr, a pesar de que lo había enviado de regreso tras ser nombrado Amir. Durante la batalla de Khaybar, un judío desde la parte superior de la fortaleza disparó una flecha que alcanzó la cabeza de Hazrat Haris bin Hatif, falleciendo tras el trance. Otro compañero fue Hazrat Salba bin Zaid. Perteneció a la tribu Ansar de Banu Khazraj y participó en la batalla de Badr. Era el padre de Hazrat Sabit bin al-Jiz. El nombre patronímico de Hazrat Salba bin Zaid era al-Jiz. Se llama al-Jiz debido a su fuerte corazón, determinación y resolución. El tronco de un árbol fuerte, también se llama Jiz, así como la viga de un techo. Dicho esto, poseía un corazón fuerte, determinación y resolución, y en consecuencia se le otorgó el título de al-Jiz. No se ha conservado ninguna narración de Hazrat Salba bin Zaid. Otro compañero fue Hazrat Uqba bin Wahab. También se le conocía como Ibn Abi Wahab. Era de la tribu de Banu Abd Shams, quien hizo un juramento con Abdul Manaf, incluyendo las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Participó en todas las batallas contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando una delegación judía vino a Medina para reunirse con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, les predicó, pero rechazaron abiertamente su mensaje. Hazrat Uqba bin Wahab estuvo entre los compañeros y les reprendió por su abierto rechazo. Este incidente se ha registrado de la siguiente manera. En una ocasión, Nu'man bin Adha, Bari bin Amr, Shash bin Adi llegaron hacia el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam conversó con ellos y les invitó hacia el camino de Allah, les invitó a unirse al Islam, les advirtió sobre el castigo divino. Su respuesta fue: oh Muhammad, ¿por qué nos atemorizas? Somos hijos de Dios y somos sus amados, como dijeron los cristianos. El siguiente versículo fue revelado por Allah el Todopoderoso en relación con ellos. Los judíos y los cristianos dicen: somos hijos de Allah y sus amados. Entonces di, ¿por qué Él os castiga por vuestros pecados? No, solamente sois seres humanos entre todo lo que Él ha creado. Él perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere, y a Allah pertenece el reino de los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos, y hacia Él será el regreso. Según Ibn Isaac, después de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam invitara al grupo a aceptar el Islam y les advirtiera sobre la asociación de los socios con Allah, no solo rechazaron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, sino también sus enseñanzas. Sobre esto, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Sa'd bin Abada y Hazrat Uqba bin Wahab dijeron: oh pueblo judío, temed a Allah. Juramos por Allah, sabéis que Él es ciertamente el mensajero de Allah. Fuimos testigos de cómo incluso
antes de su declaración de profeta, ya vosotros alababais sus cualidades y carácter. En respuesta, Rafa bin Huraymla y Wahb bin Yahuda dijeron que nunca antes lo habían alabado y que Dios ni había revelado ninguna escritura después de Moisés al-Islam, ni revelaría ninguna escritura en el futuro. Dios no había enviado ninguna advertencia o portador de buenas nuevas después de Moisés y tampoco lo haría. En otras palabras, lo negaron por completo, aunque hay profecías en la Torah. Este es el mismo caso de algunos eruditos musulmanes de hoy que rechazan al Mesías prometido alayhi salam. Antes clamaban para que apareciera un Mesías y ahora dicen que no vendrá ningún Mesías. Otro compañero es Hazrat Habib bin Aswad radiyallahu anhu. Hazrat Habib bin Aswad bin Sa'd fue un esclavo liberado de la tribu Ansar Banu Haram. Tomó parte en las batallas de Badr y Uhud, no tuvo hijos. También se le menciona con el nombre de Jubayb. Otro compañero es Hazrat Husayma Ansari. Perteneció a la tribu de Banu Ashia, era un confederado de Banu Ghanam bin Malik bin Nayyar, participó en las batallas de Badr, Uhud, Khandak y todas las demás batallas con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Falleció en la época de Hazrat Muawiyah bin Abi Sufyan. Otro compañero se llama Hazrat Rafi bin Harith. Su nombre completo era Rafi bin Harith bin Sawad. Perteneció a la tribu Ansar de Banu Nayyar. Participó en todas las batallas junto con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, incluida la batalla de Badr, Uhud, Khandak. Falleció durante el califato de Usman. Hazrat Rafa bin Harith tuvo un hijo llamado Harith. Hazrat Ruhayla bin Salaba fue un compañero que participó en la batalla de Badr. Hay varias versiones de su nombre. Algunos decían que era Ruhayla, otros Ruyayla, otros Ruhayla y así sucesivamente. El nombre de su padre era Saleba bin Khalid. Tomó parte en las batallas de Badr y Uhud. Pertenecía a una rama de la tribu Banu Khazraj llamada Banu Bayaza. Acompañó a Hazrat Ali radiyallahu anhu durante la batalla de Siffin. Hazrat Jabir bin Abdullah bin Riyab fue otro compañero. A Hazrat Jabir se le cuenta entre los primeros 6 hombres de entre los Ansar que aceptaron el Islam en la Meca. Hazrat Jabir participó en todas las batallas junto con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, incluidas Badr, Uhud y Khandak. También ha relatado dichos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Los hadices en el primer compromiso de Aqaba fue el primero entre los Ansar en aceptar el Islam. Algunos de los Ansar se reunieron con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam por la noche con motivo de la primera promesa en Aqaba. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó de qué tribu eran. Eran 6 los presentes de la tribu Banu Najjar y Hazrat Jabir procedió a proporcionar todos los detalles al responder. Los siguientes se convirtieron en musulmanes: Asad bin Zarara, Auf bin Harith bin Rafa bin Afra, Rafi bin Malik bin Allan, Qutba bin Amir bin Hadida, Uqbar bin Amir bin Nabi bin Zayd y Jabir bin Abdullah bin Riyab. Cuando todos ellos fueron a Medina, predicaron, hablaron sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam a la gente. Hazrat Sabit bin Akram bin Saleba fue otro compañero que participó en la batalla de Badr. Su nombre era Hazrat Sabit bin Akram bin Salba bin Adi bin Ajlan. Fue confederado de la tribu Ansari bin Amr bin Auf. Además de Badr, tomó parte en todas las demás batallas con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, le dijo a Asim bin Adi que hiciera su hogar en la mezquita. Sin embargo, Asim dijo: oh mensajero de Allah, no convertiré esta mezquita en mi hogar porque Allah el Todopoderoso ha revelado
lo que tenía que revelar. Sin embargo, puede ofrecérsela a Sabit bin Akram porque él no tiene hogar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam, por tanto, le concedió este hogar. No tuvo hijos. El lugar de la mezquita ofrecido fue probablemente parte de las inmediaciones de la mezquita o justo al lado de la mezquita, donde quizás se ofrecían oraciones. De todas formas, siento que los traductores no han traducido este pasaje correctamente. Algunos pasajes deben estar contextualizados y por eso el Research Cell que envía estas notas debe hacer un poco de investigación antes de enviarlas. No deben simplemente traducir las notas y enviarlas como hacen los niños en la escuela. En la batalla de Mota, después del martirio de Abdullah bin Rawah, la bandera del Islam fue tomada por Hazrat Sabit bin Akram. Dijo: oh musulmanes, nombrad a alguien entre vosotros como vuestro líder. La gente respondió, te nombramos a ti como nuestro líder. Dijo que no podía ser el líder. Posteriormente las personas nombraron a Khalid bin Walid como su líder. Esto está relatado en Siratun Nabi de Ibn Hisham, es decir, la vida y biografía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. La historia relata que en la batalla de Mota, cuando los musulmanes vieron por primera vez el numeroso ejército enemigo con sus armas, pensaron que sería imposible luchar contra ellos. Lo narra Hazrat Abu Huraira, que había participado en la batalla de Mota. Relata que cuando vieron el gran número de adversarios con armamento, caballos, oro y seda, sintieron que era imposible que los musulmanes los desafiaran. La sola visión le desconcertó. Sobre esto Sabit bin Akram le dijo: oh Abu Huraira, estás desmoralizado al ver el enorme ejército. Abu Huraira respondió que así era. Sabit dijo: ¿no te uniste a nosotros en Badr? ¿No salimos victoriosos a pesar del mayor número de adversarios? De hecho, obtuvimos la victoria a través de la gracia de Allah y aquí también seremos testigos de lo mismo. Durante el califato de Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, se fue con Hazrat Khalid bin Walid a enfrentarse a los rebeldes. Al enfrentarse al enemigo, Hazrat Khalid bin Walid no atacaba si escuchaba las palabras del azán, la llamada a la oración en el Islam, y si no escuchaba las palabras del azán, entonces procedía con el ataque. Cuando llegó a enfrentarse a una tribu en Buzaja, envió a Hazrat Ukasha bin Mesin y a Sabit bin Akram como reporteros para recabar información sobre el enemigo. Ambos montaban en sus caballos. El nombre del caballo de Hazrat Ukasha era Al-Zaram y el nombre del caballo de Sabit era Al-Mahbar. Ambos se enfrentaron a Tulayya y a su hermano Salma, que también era informante para el otro ejército. Tulayya se enfrentó contra Ukasha y Salama contra Hazrat Sabit, y los dos hermanos martirizaron a ambos compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay otra narración de Abu Waqid Laisi. Éramos unos 200 jinetes cabalgando delante del ejército y Hazrat Zayd bin Khittab era nuestro amir. Sabit y Ukasha estaban frente a nosotros. Era insoportable verlos cuando pasábamos junto a ellos, cuando el ejército los capturó después de su martirio. Hazrat Khalid y el resto del ejército musulmán estaban detrás de nosotros. Permanecimos junto a los martirizados hasta que llegó Khalid. Los enterramos con su misma ropa manchada de sangre en el mismo lugar de su martirio, siguiendo las instrucciones de Hazrat Khalid. Se narra que cuando Tulayya se convirtió al Islam, Hazrat Umar le dijo: no te amaré porque tú eres la razón del martirio de dos musulmanes, Hazrat Ukasha y Hazrat Sabit bin Akram. Aquellos que los habían martirizado más tarde se convirtieron en musulmanes. Esta fue la respuesta que les dio Hazrat Umar: no podré amaros porque habéis matado
a dos hermanos musulmanes. Tulaya respondió: oh líder de los creyentes, Allah el Todopoderoso los honró en mis manos, no tenía progenie. Muhammad bin Umar relata: Tulaya martirizó a Sabit el 12 de la Hijra en la ubicación de Buzaja. Otro compañero se llamaba Hazrat Salma bin Salama y participó en la batalla de Badr. Pertenecía a los Ansar y a Banu Ashhar de la tribu de Banu Aus. Fue uno de los primeros en creer en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando las noticias de su advenimiento llegaron a Medina. Participó en el primer y segundo Beit Aqaba. Tuvo el honor de participar en todas las batallas junto con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluyendo la batalla de Badr. Hazrat Umar lo nombró gobernador de Yamama durante su califato. Umar bin Qatada declara: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Salma bin Salama y Hazrat Abu Sabra bin Abi Raham. Sin embargo, según Ibn Ishaq, esta hermandad se estableció entre Hazrat Salma bin Salama y Hazrat Zubair bin Awam. Narrando el mismo incidente de su infancia, dijo: una vez, cuando era joven y estaba sentado entre algunos miembros de mi familia, vino allí un erudito judío y comenzó a hablar sobre el día del juicio, la rendición de cuentas y la ponderación de buenas y malas obras del cielo y del infierno. Dijo: los politeístas y adoradores de ídolos serán arrojados al fuego del infierno. Dado que los miembros de su familia eran adoradores de ídolos, no entendían el concepto de que los muertos resucitaran. Le preguntaron a este erudito judío: ¿se resucitará a los muertos de nuevo y serán responsables de sus acciones en el futuro? No comprendían el concepto del más allá. Él respondió, sí. Preguntaron: ¿hay alguna señal de esto? En respuesta señaló hacia la Meca y Yemen y declaró: un profeta emergerá de aquí. Le preguntaron: ¿cuándo surgirá este profeta? Señaló hacia mí. Yo era un niño en aquel tiempo. Señaló hacia mí y dijo: si este niño vive, entonces seguramente verá ese profeta. Hazrat Salma dice: solo habían pasado unos pocos años desde este incidente cuando escuchamos sobre el advenimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y todos le aceptamos. Todos los adoradores de ídolos y del fuego, todos le aceptaron. Ese mismo erudito judío también estaba vivo en esa época, pero no aceptó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam debido a la envidia, a los celos. Le dijimos: fuiste tú quien nos informó sobre el advenimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y ahora eres el que no le acepta. Respondió diciendo: este no es el profeta de quien solía hablar. Y dijo que en última instancia esta persona falleció en estado de incredulidad. Durante el califato de Hazrat Usman, cuando la discordia aumentó significativamente, Hazrat Salma bin Salama se retiró y se dedicó a la adoración de Dios. Es decir, se aisló en la adoración a Dios debido al aumento de los conflictos y las discordias. No hay acuerdos sobre el momento de su fallecimiento. Algunos dicen que falleció en el 34 de la Hijra, otros dicen que falleció en el 45 de la Hijra. En el momento de su fallecimiento tenía 74 años de edad, falleció en Medina. Luego está Hazrat Jabr bin Atiq, un compañero que participó en la batalla de Badr, y en todas las otras batallas con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Vivió en Medina y permaneció allí hasta que falleció el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El título de Hazrat Jabr bin Atiq era Abdullah. Tuvo dos hijos, Atiq y Abdullah, y una hija llamada Thabit. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Jabir bin Atiq y Hazrat Khubab bin Arat. En la conquista de la Meca fue el abanderado de Banu Muawiyah bin Malik. Hazrat Jabir bin Atiq falleció en el año 61 después de la Hijra, durante la era de Yazid bin Muawiyah, a la edad de 71 años.
Hazrat bin Salibah es el nombre de otro compañero. También fue llamado Thabit bin Jizr. Estuvo presente a los 70 compañeros durante el segundo Bed de Aqaba, acompañó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam durante las batallas de Badr, Uhud, Khandak, Hudaybiyah, Khaybar, la conquista de la Meca y durante la batalla de Taif. Fue martirizado durante la batalla de Taif. Hazrat Sabit participó en la batalla de Badr junto con su padre Hazrat Salibah. Otro compañero es Hazrat Suhail bin Wahab. Su nombre era Hazrat Suhail bin Wahab bin Rabi'a bin Amr Qureshi. Su madre era Dad, pero era más conocida como Beza. Por esta razón también era conocido como Ibn Beza. Por esa razón, en algunos libros se puede encontrar que su nombre es Suhail bin Beza. Perteneció a la rama Banu Fahr del Banu Quraysh. Aceptó el Islam en sus primeros años. Después de aceptar el Islam, emigró a Abisinia y permaneció allí durante mucho tiempo. Cuando el Islam comenzó a predicarse abiertamente, regresó a la Meca y luego fue a Medina. Después del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, junto a Hazrat Suhail estaba su hermano Hazrat Safwan bin Beza, que participó en la batalla de Badr. Cuando participó en la batalla de Badr tenía 34 años. Acompañó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Uhud, Khandak y en todas las demás batallas del santo profeta. Su tercer hermano Sahel participó en la batalla de Badr al lado de los idolatras. Allama ibn Hajar Asqilani escribe que Sahel aceptó el Islam en la Meca, pero no se lo reveló a nadie, por lo que los Quraysh lo llevaron a Badr y fue encarcelado. Hazrat Ibn Mas'ud escribió en un testimonio que le observó orar en la Meca, por lo que fue liberado. Más tarde falleció en Medina y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dirigió su oración fúnebre y la de Hazrat Suhail en Medina. Hazrat Suhail bin Beza relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam lo sentó detrás de en su montura en el viaje a la batalla de Tabuk. Dice que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam exclamó en voz alta: "Oh Suhail". El santo profeta sallallahu alaihi wasallam repitió esto 3 veces y cada vez Hazrat Suhail respondía: "Labbaik ya Rasulullah", de tal manera que las otras personas también podían escucharlo. Posteriormente, las personas que iban delante se apresuraron hacia él y los que estaban detrás también se acercaron. Esta era su manera de llamar la atención a toda la gente. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces sobre aquel que da testimonio de que Allah el Todopoderoso no tiene copartícipe: Él es uno y no hay nadie como Él. Allah el Todopoderoso evitará que esa persona entre al fuego. Esto es parte de la historia que los musulmanes leen, pero es también una definición de un musulmán. Sin embargo, las acciones y edictos de los musulmanes están en contradicción con esto. Hazrat Anas relata que no solíamos tener ningún tipo de vino, excepto fazigh, es decir, el vino elaborado a partir de los dátiles. Dice que una vez, cuando estaba de pie dándole a Abu Talha y algunos vinos para beber, de repente una persona vino y dijo: ¿no ha recibido la noticia? Preguntó: ¿qué noticia? Respondió: el vino ha sido prohibido. Las personas a quienes Anas estaba dando de beber le dijeron a Anas: Anas, vacía esos cántaros. Tras recibir la noticia, nunca volvieron a preguntar sobre el vino ni lo volvieron a beber. Se emitió una orden y obedecieron de tal manera que nunca volvieron a preguntar por el vino.
Se recoge en otro hadith que con Hazrat Abu Talha estaban Abu Dayyana y Suhail bin Beza, que bebían vino en ese momento, en el año 9 después de la Hijra. En el camino de regreso en la batalla de Tabuk falleció y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dirigió su oración fúnebre en Masjid Nabawi. En el momento de fallecimiento no tenía descendencia. Zubair bin Abdullah bin Zubair narra que Hazrat Aisha ordenó que el féretro funerario de Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas debería pasar a través de la mezquita, es decir, que debía llevarse a la mezquita para que en ella también pudiera realizarse la oración fúnebre. La gente pensó que esta petición de Hazrat Aisha era inadecuada y extraña, por lo que Hazrat Aisha preguntó: ¿tan rápido olvidáis que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dirigió la oración fúnebre de Suhail bin Beza en la mezquita? Tenían la impresión de que debía realizarse en un espacio abierto, por lo que Hazrat Aisha los corrigió diciendo que la oración fúnebre se podía realizar en la mezquita. Hazrat Tufail bin Haris fue un compañero que junto a sus hermanos Hazrat Ubaidah, Hazrat Hasib participaron en las batallas de Badr, Uhud, Khandak y en todas las demás batallas con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció el vínculo de hermandad entre Hazrat Tufail bin Haris y Munzir bin Muhammad, y de acuerdo con algunas narraciones con Hazrat Sufyan bin Nasr. Hazrat Tufail falleció a la edad de 70 años en el 32 después de la Hijra. Luego hay otro compañero llamado Hazrat Abu Salid Usaira bin Amr. Usaira bin Amr era su nombre y Abu Salid era su nombre patronímico y era más conocido como Abu Salid. Su padre Amr también era conocido por el nombre patronímico de Abu Harija. Participó con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Badr y todas las batallas perteneció a la rama Adi bin Najjar de la tribu Hazrat. Su padre Abu Harija bin Amr bin Qais también fue un compañero que participó en la batalla de Badr. Su hijo Abdullah le contó que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió comer la carne de burro, aunque en aquel entonces las ollas estaban llenas con carne de burro, por lo que vaciaron las ollas de inmediato. Hazrat Saleba bin Hatib Ansari era un compañero de Banu Amr bin Auf. Participó en la batalla de Badr y Uhud. Perteneció a la rama de Banu Amr bin Auf. Como se ha mencionado, hay narraciones que indican que participó en la batalla de Badr y algunas otras batallas. Hazrat Ummama Bahli narra que Salba bin Hatib Ansari fue el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: oh mensajero de Allah, ruega a Allah el Todopoderoso que me conceda riqueza. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que pocos son los que están agradecidos y son capaces de controlar su riqueza. No oró en ese momento. Poco después se acercó a él una vez más y le pidió al santo profeta sallallahu alaihi wasallam: ora para que se me conceda la riqueza. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego respondió: ¿no es suficiente mi ejemplo para ti con respecto a la riqueza que deseas? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: por aquel en cuyas manos está mi vida, si yo dijera a las montañas que se convirtieran en oro y plata para mí, ciertamente sucedería, y sin embargo no lo hago, puesto que no es correcto sentir un deseo tan grande por la riqueza por tercera vez. Fue el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: ora a Dios que te envió con la verdad para que me otorgue riqueza. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entonces oró para que Salba obtuviera riqueza. El narrador declara que tenía algunas cabras, pero después de esto fue bendecido tan inmensamente que se multiplicaron como las hormigas y los insectos. Ocurrió que para cuidar de ellos
dejó de ofrecer sus oraciones de Zuhur y Asar en la mezquita y lo hacía en casa. Luego el ganado aumentó aún más y dejó de asistir a las oraciones del viernes. El viernes el santo profeta sallallahu alaihi wasallam solía preguntar por la gente y preguntó también por Salebah. La gente dijo que tenía un rebaño de cabras tan grande que ocupaba todo el valle y le llevaba tiempo ocuparse de ellas. El santo profeta expresó su profundo pesar al oírlo. Expresó su pesar 3 veces. Después, cuando los versículos sobre el zakat, que es el gasto en la causa de Allah, fueron revelados, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a 2 personas para que fueran a recolectarlo de Salebah. Cuando llegaron, él no lo pagó e inventó una excusa. Después dijo: mejor será que recojáis el zakat de otros lugares y antes de volver a casa os paséis por aquí. Los recaudadores así lo hicieron. En lugar, una persona ofreció como zakat a su mejor camello. Los recaudadores declararon que no requerían su mejor posesión. Sin embargo, el hombre les dijo que lo hacía con suma felicidad. Es un largo relato, pero él, Salebah, no pagó el zakat. Los individuos que fueron a recoger el zakat volvieron y narraron lo ocurrido al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, quien dijo que le había sido revelado el siguiente versículo: Estos son o fueron los versículos del versículo 75-77 del Sura At-Tauba. En ese momento, un familiar de Salva se encontraba sentado en la reunión con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Al oír este incidente fue a verle y le dijo: oh Salva, ay de ti, Allah el Todopoderoso ha revelado estos versículos. Salva fue con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le pidió que aceptara su zakat. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: Allah el Todopoderoso me ha prohibido aceptarlo. Así, tras este intento fallido, regresó sin éxito. Después, en la época de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, ofreció de nuevo su zakat, pero no fue aceptado del mismo modo. En la época de Hazrat Umar radhiyallahu anhu, su zakat fue rechazado, porque Hazrat Umar radhiyallahu anhu dijo que él no aceptaría algo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había refutado. Después, cuando Hazrat Usman se convirtió en Jalifa, solicitó que su zakat fuera aceptado, pero también fue denegado. Y fue en la época de Hazrat Usman radhiyallahu anhu cuando falleció. En lo que respecta a este incidente, por un lado se dice que los compañeros Badri entraron en el paraíso, y por otro lado hay una larga reseña en la que se dice que su zakat no fue aceptado. Cuando leí este relato, un pensamiento cruzó mi mente, y seguramente os ha ocurrido lo mismo al escucharlo. ¿Cómo es posible esto? Quizá esta narración es incorrecta y puede referirse a otra persona. Al-Lama Ibn Hajar Asqalani ha mencionado este incidente. Escribe su opinión acerca de esto y dice: si este incidente es cierto y ocurre como se menciona, entonces, en mi opinión, sería inapropiado atribuir este suceso a Hazrat Salebah, porque él era un compañero Badri y sobre ellos Allah, el Todopoderoso, ha anunciado abiertamente que serán perdonados. Además, no es posible que Hazrat Salebah tuviera algún tipo de hipocresía o debilidad. Al-Lama Ibn Hajar Asqalani escribe: según la referencia de Ibn Qalbi, es evidente que hay 2 tipos de personas.
El compañero Badri fue martirizado en la batalla de Uhud. Esta narración está reforzada por otra referencia donde Ibn Mardaviyya ha narrado desde Atiyya bajo la autoridad de Ibn Abbas, que según el comentario del versículo mencionado anteriormente, Ibn Abbas ha registrado un incidente en el que hubo un hombre con el nombre de Salba bin Abi Hatib de entre los Ansar. En una de las reuniones vino y dijo que si Dios Todopoderoso le otorga su gracia sobre él, entonces es el mencionado incidente que se ha narrado. Esta persona era Salba bin Abi Hatib, aunque en relación a los compañeros Badri se llamaba por unanimidad Salba bin Hatib. Este hecho está aprobado por la declaración del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo que ningún musulmán que participara en Badr y Hudaybiyah entraría en el infierno. Además de esto, hay un hadith Qudsi en el que Allah el Todopoderoso declaró en relación a los compañeros Badri que hiciesen lo que hiciesen estaban perdonados. Además escribe: si una persona tiene este tipo de rango, ¿cómo recompensará Allah el Todopoderoso la hipocresía de su corazón? Si no alberga hipocresía en su corazón, no es posible que sea admitida en el paraíso. Continúa diciendo además: ¿cómo pueden revelarse todas estas noticias en relación a alguien que alberga hipocresía en el corazón? De este modo, este punto aclara que la persona del incidente no es la misma y no es Hazrat Salim Ba. Él fue martirizado anteriormente y el que se menciona en el incidente fue Salba bin Abi Hatib. La razón por la que hubo una confusión entre ambos ha sido porque los nombres suenan igual. Salba bin Hatib y Salba bin Abi Hatib son dos personas diferentes. Este concepto erróneo nunca puede surgir en relación a un compañero Badri. Que Allah recompense al Lama Hayer Asqalani, que aclaró este incidente con gran discernimiento y claridad, libró al compañero Badri de la acusación a la que estaba siendo sometido en su contra, utilizando una evidencia histórica. Luego hay otro compañero llamado Saad bin Usman bin Khaldan Sari, según algunos nombres Saad bin Usman, y participó en la batalla de Badr. Fue uno de esos compañeros que abandonaron su puesto en la batalla de Uhud. Sin embargo, Allah el Todopoderoso les perdonó a todos en el Sagrado Corán. Era hermano de Hazrat Uqba. En una ocasión, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam fue a Bireha en Harra, que en aquellos días estaba bajo la ocupación de Hazrat Sadiq, y este dejó a su hijo Ubada para que diera de beber agua a la gente. Hazrat Ubada no pudo reconocer al Santo Profeta sallallahu alayhi wasallam. Cuando Hazrat Saad regresó y Hazrat Ubada narró la descripción de la persona que vino, Hazrat Saad dijo que era el Santo Profeta sallallahu alayhi wasallam, a quien no reconoció. Entonces instó a su hijo a que fuera corriendo para verle. Cuando lo hizo, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam puso su mano sobre la cabeza de Hazrat Ubada y oró por él. Hazrat Saad bin Usman tenía 80 años cuando falleció. Otro compañero se llama Hazrat Amir bin Umayya, era el padre de Hazrat Hisham bin Amr, participó en la batalla de Badr y fue martirizado en la batalla de Uhud. Pertenecía a la tribu de Banu Adi bin Nayyar. Hazrat Hisham bin Amr relata que se le preguntó al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam sobre los preparativos del entierro de los martirizados de esta batalla. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó cavar una gran tumba y colocar 2 o 3 cuerpos en cada una. También ordenó que la persona que más había memorizado el Sagrado Corán fuera la primera a ser enterrada. Hazrat Hisham bin Amr relata que su padre, Amir bin Umayya, fue bajado a la tumba antes que los otros dos. En una ocasión, Hazrat Amir Hisham bin Amir fue con Hazrat Aisha radhiyallahu anha y le dijo que era un excelente individuo, sin embargo, no tuvo descendencia. Hay otro compañero llamado Hazrat Amr bin Abi Sarha, aunque Waqdi ha registrado su nombre como Muhammad
Muhammad bin Abi Sarha. Perteneció a la tribu de Banu Haris bin Fehr y su apodo era Abu Sa'id. Falleció el 30 de la Hijra en Medina en la época de Usman radiyallahu anhu. Su hermano es Wahab bin Abu Sara, era de quienes emigraron a Abisinia, y ambos hermanos participaron en la batalla de Badr. También participaron en todas las batallas contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, incluyendo la batalla de Uhud y Khandaq. No tuvo progenie. Cuando emigró de la Meca a Medina, se quedó en casa de Hazrat Kulsum bin Hadam. Hay otro compañero llamado Isma bin Hussein, que pertenecía a la tribu de Banu Auf bin Khazraj. Tanto él como su hermano Jubail bin Babra se llamaban como su abuelo Babra. Algunos han escrito que intervino en la batalla de Badr, aunque otros opinan que no participó. Hazrat Khalifa bin Adi. También hay distintas opiniones sobre su nombre. Algunos han escrito su nombre como Khalifa bin Adi y también Ulayfa bin Adi. Tomó parte en las batallas de Badr y Uhud. Khalifa bin Adi bin Amr bin Malik bin Amr. Khalifa bin Adi bin Amr bin Malik bin Amr bin Malik bin Bazaya fue uno de los compañeros que participaron en la batalla de Badr. Abrazó al Islam antes de la batalla de Badr y lo primero que hizo fue tomar parte en dicha batalla. Tuvo, por lo tanto, el honor de ser contado entre los compañeros que participaron en la batalla de Badr. También participó en la batalla de Uhud, pero a partir de entonces no se le menciona ningún relato histórico. Sin embargo, su nombre reaparece durante la era del califato de Hazrat Ali, en el cual participó en todas las contiendas bélicas que tuvieron lugar en aquel tiempo. Tampoco no hay ninguna mención sobre el año de su fallecimiento en ningún relato de la historia. Hazrat Muaz bin Muaz fue martirizado durante el incidente de Bir Mauna. El nombre de su padre se menciona como Mais. Perteneció a la tribu de Zerki, que era parte de la tribu Hazrat. Según las narraciones, participó en la batalla de Badr y Uhud y murió martirizado durante el incidente de Bir Mauna. Sin embargo, según otra tradición, sufrió una lesión durante la batalla de Badr y falleció más tarde como resultado de esa lesión. Junto a él, su hermano Aiz bin Muaz también participó en la batalla de Badr. Después del tratado de Hudaybiyah, Oena bin Hisan junto a la tribu de Ghashfan atacaron a los camellos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam que pastaban en el bosque y mataron a la persona que había sido encargada de cuidarlos. También se llevaron a su esposa y a los camellos. Cuando se informó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam sobre este incidente, envió a 8 jinetes para perseguir a los enemigos y Hazrat Muaz bin Mez estaba entre ellos. Hay otra narración que afirma que Hazrat Abu Ayyash también estaba entre esos 8 jinetes. Antes de su partida, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Hazrat Abu Ayyash que debía entregar su caballo a alguien que fuera un jinete más hábil que él. Abu Ayyash respondió: oh profeta sallallahu alaihi wasallam de Allah, soy el jinete más hábil de todos. Apenas había recorrido 50 yardas después de decirlo cuando de repente su caballo lo arrojó al cuello. Hazrat Abu Ayyash afirma que se sintió extremadamente preocupado porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le había dicho que era mejor que le hubiera dado el caballo a otra persona, aunque él había insistido que era el más hábil de todos. Según Banu Zariq, Hazrat Muaz bin Muaz o Aiz bin Muaz recibieron el caballo de Abu Ayyash. Hazrat Sa'd bin Zaid al-Ashri es otro compañero que perteneció a la tribu Ansar de Banu Abdil Asher. Participó en la batalla de Badr y según algunos también estuvo presente en la ocasión del juramento de Aqaba. Participó en todas las batallas junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, incluida la batalla de Badr, Uhud y la de la Zanja. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam puso a los prisioneros de Banu Qurayza bajo su custodia y a cambio de ellos compró caballos y armas en Najd. Según una narración, Hazrat Sa'd bin Zaid ofreció como regalo una espada de Najran al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta
sallallahu alaihi wasallam dio esa espada a Hazrat Muhammad bin Muslima, diciéndole: haz la jihad con ella en el camino de Allah el Todopoderoso, pero cuando veas a la gente, que la gente comienza a disputar entre sí, tírala sobre una piedra y permanece en casa. Es decir, no participes en ningún tipo de discordia o desorden. Que Allah el Todopoderoso haga posible que los musulmanes de hoy, que en la actualidad se están matando unos a otros, también se adhieran a este principio, que le establezca la paz en el mundo, que Allah el Todopoderoso continúe elevando el estatus de los compañeros y que nos permita también realizar acciones virtuosas, ofrecer sacrificios y conducir nuestras vidas con sinceridad y devoción. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.